Bueno, yo preparé algo en relación a mi experiencia personal de mi nuevo nacimiento en Cristo, y también quiero tratar con ustedes el crecimiento en Cristo, no solo el nuevo nacimiento, porque a veces nos quedamos en el nuevo nacimiento y de ahí no salimos, no nos desarrollamos, no crecemos, permanecemos como niños en Cristo, como los corintios, que así les dijo el apóstol Pablo. No les pude dar un alimento sólido para nutrirse espiritualmente porque son inexpertos, todavía tienen necesidad de leche. Entonces, pues ahí estaba fallando algo en esta iglesia, aunque era rica en dones, tenían muchos dones que el Espíritu Santo dio a esa iglesia, y como que siento que los desaprovecharon en cierta manera porque no se desarrollaron como hubiera querido Dios que se desarrollaran. Hay un pasaje en particular que es uno de mis preferidos, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es el Salmo 37:4. Quiero que me acompañen a repetirlo, por favor. Vamos a leerlo todos. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Con este pasaje yo me convertí a Cristo hace muchos años, y la persona que me guió para recibir a Cristo me dijo: ¿qué quieres que Dios haga por ti? Y yo le contesté que llene el vacío de mi corazón. Y cuando ella leyó este pasaje, brilló para mí la esperanza. Y me dije a mí misma: esta es la solución para mi necesidad. No tenía yo una gran fe. Es más, ni podía creer. Pero aquí dije, aquí Dios dice que me puede conceder esta petición de llenar el vacío de mi corazón. Y se lo pedí al Señor en esa misma noche, y al instante el Señor puso un gran gozo en mí. Recuerdo el toque de Dios sobre mí. Prácticamente vi que brilló una luz, aunque no era física, pero yo así lo percibía, como que hubiera sido física la luz. Y Dios me abrió la mente, y fue el momento en el que Él me hizo renacer con su Santo Espíritu a una vida nueva, y salí de ahí gozosa. Fue una experiencia preciosa, única, la de mi encuentro personal con el Señor Jesús. Hermanos, disculpen porque no era yo así antes, pero a medida que pasan los años, me gana a veces la emoción, o no sé, y disculpen que de repente algo me atraviesa en la garganta y me salen lágrimas, me salen agua de los ojos. Y así nací de nuevo en el seno de la familia de Dios. Y al descubrir en Juan 1:12 una verdad, una preciosa verdad, yo no la sabía, pero cuando empecé a leer la palabra, esta verdad recién me había convertido. Quiero que lo leamos todos. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta verdad, al descubrirla, que todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, me dio gozo al saber que por recibir a Cristo me convertí en hija de Dios. Y así como nace un bebé en el seno de un hogar,
necesita tomar leche para que crezca sano y fuerte, y están al pendiente sus papás del avance y el desarrollo de ese bebé, y se gozan en ver cómo va creciendo, los balbuceos que hace, y en fin. El apóstol Pedro nos exhorta en el capítulo primera de Pedro 2:2 a los creyentes. Nos da una exhortación aquí. ¿Me pueden acompañar? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, dice en otra versión. Y así como para el bebé es fundamental este alimento para crecer y estar sano y fuerte. Se dice que la leche materna tiene sustancias que protegen al bebé de enfermedades, y yo me acuerdo que Ada, mientras sus niños tomaron leche materna, pues ni se enfermaban, pero ya cuando dejaron de tomarla, sí se empezaron a enfermar. Entonces, esta leche es muy completa para el bebé. Así también para los creyentes necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios para crecer y estar fuertes espiritualmente, como el hombre del Salmo 1. Me encanta ese salmo por lo que dice. Podríamos leer el Salmo 1 del 1 al 3. Es la misma lectura que compartió Sandy ahorita hace ratito. Acompáñenme en la lectura. Cuán bienaventurado es el hombre que se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo va a prosperar este hombre del Salmo 1? Meditando de noche y de día su palabra, para ser como este árbol y que todo lo que haga le prospere. Qué bendición es acercarnos a Dios y a su palabra. O cómo les parece nutrirse también como Dios le recomendó o le ordenó a Josué, el gran conquistador de la tierra prometida. Este hombre lo tuvieron que animar mucho, Moisés, y Dios mismo también hablándole. Me imagino como que Josué a lo mejor era algo tímido y necesitaba un gran empuje, un gran apoyo, que le dieran ánimo. Y fue un gran conquistador, conquistó casi toda la tierra prometida. ¿Y saben cuál fue la clave de su éxito? La llave del éxito está en Josué 1:8. Podríamos leerlo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ya vimos aquí la clave del éxito de Josué. Le pregunto yo a ustedes, ¿con qué frecuencia
leen ustedes la palabra de Dios cada día, cada 8 días? ¿Y con qué frecuencia la pueden meditar de día y de noche? ¿Y con qué frecuencia la memoriza y la guarda en su mente y en su corazón para obedecerla? Amados hermanos, nos falta mucho por conquistar. Estamos a la entrada de la tierra prometida. Una de las cosas que nos falta por conquistar es descansar en el Señor. Todas nuestras cargas, nuestras penas, nuestros pesares, nuestras enfermedades, nuestra economía, que muchas veces no alcanza y que apenas si salimos el mes o la quincena. Nos falta por conquistar muchas cosas y ahí está la clave del éxito: meditar en su palabra, enamorarnos de ella. Leí una anécdota de un hombre que leía todos los días la palabra de Dios, la leía. Y cuando la leía, que terminaba su lectura, la cerraba y mandaba un beso al cielo. Tan enamorado estaba de la palabra de Dios, porque ahí se encuentran los pensamientos de Dios, su voluntad, y todas las cosas que están escritas aquí son para nuestro bien, para nuestro beneficio, porque Dios no quiere hijos derrotados o tristes. Ciertamente hay ocasiones en que la tristeza, pues en cierto modo está justificada por alguna cosa que nos pase, pero en Dios sabemos que tenemos la consolación y tenemos la victoria. Entonces, nos falta mucho por conquistar. Una de las cosas que dice el Señor: por nada estés afanado o preocupado o turbado. Descansa. Nos falta a veces conquistar esa entrada al reposo de la fe. Y es uno de los motivos principales que nos recomienda el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y sabemos que todas las cosas que son conforme a su voluntad y las pedimos, las tenemos, son nuestras. Entonces, de ahí que es tan importante la meditación en su palabra. Ahora, ¿cuánto hemos crecido desde que nos convertimos a Cristo? Para un padre que no vea crecer a su hijo es devastador. Que el niño tenga algún problema en su organismo y no crezca y permanezca así chiquito, o débil de la mente, que esté retrasadito. Todo eso, imagínense a un papá así, ver a su hijo que no avanza. Entonces, así como un padre también se goza cuando su hijo lo ve crecer y madurar, así también Dios se goza en vernos crecer y madurar. Y le podríamos decir: Señor, haz tu rostro sonreír sobre mí. Hay un pasaje que dice así, nomás que dice de otra manera, pero yo ¿cómo se dice? Lo parafraseo de esta manera. Y ese crecimiento espiritual lo da Dios, y necesitamos estar adheridos, pegados a la vid verdadera, que es Cristo, para crecer y llevar fruto. Y no solamente fruto, mucho fruto, dice aquí el Señor en su palabra. En Juan 15, del 1 al 5, nos habla de permanecer en Cristo. Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, de ahí la importancia de permanecer en Cristo y no movernos de ahí, estar adheridos a Él para recibir vida. Es como el rabito de donde brota un racimo de uvas. Si se troza ese rabito de donde pende el racimo, todo el racimo, pues se seca, porque no puede llevar vida por sí mismo. Necesita permanecer pegado a la vid. Así nosotros hemos de permanecer en Cristo. Y esto de permanecer en Cristo implica limpieza, que es no tener ningún pecado que no haya sido confesado. No que no tengamos pecados, sino que necesitamos confesarlos, pedir perdón a Dios y apartarnos de ese pecado. Decidir en nuestro corazón abandonar todo pecado con el que es contra Dios y contra nuestro cuerpo. También implica permanencia, no alejarnos de Él, o también no permitir en nuestra vida nada que pueda interrumpir mi comunión con el Señor, porque de Él tenemos sabiduría, vida y poder. También implica obediencia a sus palabras y así podremos llevar fruto. Aquí tenemos un caso triste de los corintios, la iglesia que les decía que era rica en dones espirituales, pero no sé, por alguna razón no crecían, permanecían, tenían mucha carnalidad. Ese era el motivo principal por el cual no podían desarrollarse y crecer bien, por su carnalidad, porque vivían según la carne y no andaban conforme al Espíritu. Quiero que leamos en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y seguramente el corazón de Pablo estaba triste por esta situación de los corintios, donde había mucha carnalidad, algunos pecados no juzgados y algunas cosas que estaban permitiéndose ahí en la iglesia. Imagínense, también entristecemos el corazón de Dios, entristecemos su espíritu. Y también el apóstol Pablo amonesta a los hebreos que eran judíos cristianos por su inmadurez, y se esperaba que ellos, después de tanto tiempo, debían ser ya maestros y ser capaces de recibir un alimento espiritual más sólido, pero ellos aún tomaban leche y andaban en la carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Lo que ellos querían, se daban el gusto. No tenían límites en cuanto a
limitar la carne, no permitir las cosas, le daban gusto a su carne. Quiero que leamos Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis sido para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahí tenemos el caso de los hebreos, es algo parecido a lo que por lo que estaban pasando los corintios. Entonces ellos andaban conforme a su carne y no andaban en el espíritu. Así que, amados hermanos, atendamos lo que Dios nos dice, que no seamos tardos para oír su voz y obedecerlo. Decidamos poner límites a nuestra carne y alejarnos del pecado y cuidemos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hay un pasaje en Hebreos que a mí me sacudió y penetró mi conciencia, a lo más hondo de mi conciencia. Y nunca pensé que yo estaba haciendo esto que dice aquí en Hebreos. Ahorita les digo qué cita bíblica es. Antes de convertirme a Cristo, unos días antes, yo trabajaba como secretaria y mi jefe, hace muchos años, me pidió y me dijo: señorita, aquí cerca hay una librería cristiana. Quiero que vaya, por favor, y me compre una Biblia en inglés y se llama The Living Bible, que quiere decir la Biblia viviente. Y pues yo fui a la librería, esta librería cristiana, a comprar esa Biblia. Y la persona que estaba ahí atendiendo era un evangelizador tremendo. Ahí todo el mundo que entraba, él le testificaba, salía bien testificado. Y yo salía así, bien testificada. Entonces, luego me abordó y me dijo, ya me acuerdo más del pasaje y lo que me dijo en relación que de la compra de la Biblia, pero la compré y la llevé. Y ya me dijo, ¿usted sabe que Dios la ama? Sí, yo sé. Y usted sabe que Cristo murió por usted, derramó su sangre en la cruz. Sí, yo sé eso. Le dije, yo nací en un hogar cristiano, no era un hogar cristiano, sino más bien crecimos cerca de nuestros abuelos que eran cristianos. Y en ellos un abuelo muy piadoso, que influyó mucho en mi vida, que para mí fue un gran ejemplo, ese abuelito. Entonces, sí le dije, yo sé todo eso porque mis abuelos leen la Biblia y yo he sabido desde niña, pero no aún había tenido un encuentro personal con Cristo, que desde niña yo iba al templo. Entonces me dijo, y sabiendo todas esas cosas, ¿no ha recibido a Cristo? ¿No se ha entregado a Cristo? Le dije, no. Y me dice, tenga cuidado.
Miren, les voy a compartir este pasaje que me sacudió muy hondo. Nunca lo voy a olvidar. Y me sacudió y al mismo tiempo me llenó de temor. Pero salí de ahí yo de esa librería con la convicción de que era una necesidad urgente que tenía yo que atender, de mi necesidad de Cristo y de entregarme a Él. Y dije, la primera oportunidad que tenga, voy a recibir a Cristo. Pocos días después, pasaron, fui invitada a una casa donde se predicaba, y allí me abordó una persona y me guió a los pies de Cristo. Quiero compartirles este pasaje que es fuerte, que me produce a mí cierto temor. No cierto, sino mucho temor. Hebreos 10, del 29 al 31. Es un pasaje fuerte, pero también es una advertencia. Vamos a leer. ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá el que ha humillado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, ha honrado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: viene la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Y este hombre, para terminar su plática conmigo, el que estaba en la librería, me dijo: ¿usted está haciendo esto? Dije: no, ¿cómo creen que yo voy a estar pisoteando al Señor y teniendo en poco la sangre de Cristo y pisoteándola? No, dijo: sí. ¿Verdad que pisamos lo que no tiene valor? ¿Verdad que lo que está en el suelo lo podemos pisar a algo que no vale? Y si usted no ha recibido a Cristo, ni ha atendido al llamado de Dios, tiene en poco esta salvación tan grande y está pisoteando al Hijo de Dios, y su sangre la está teniendo en poco, su sacrificio. No, nadie me había hablado así nunca, ni me habían dicho esta gran verdad, que yo estaba pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda su sangre. Y me llenó de temor y de urgencia para ya no pensarlo más y recibir al Señor en mi corazón. Entonces, es necesario, hermanos, que atendamos las cosas que hemos oído y que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y muchas veces, por la carnalidad, por causa del pecado, no crecemos, estamos débiles y somos presa fácil de nuestra carne, del diablo, del mundo, porque estamos débiles y no estamos bien fortalecidos. Y Dios nos quiere bien fortalecidos, que abandonemos todo pecado en los que hemos estado cayendo, que decidamos en nuestro corazón no caer más en esos pecados que nos hunden, que nos debilitan y que nos hacen presa de Satanás, de nuestra carne o del mundo. Porque el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Bien, ya saben nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra debilidad, y por ahí se entra, se filtra, fácilmente se filtra, como las enfermedades que se meten por una rendija y que después no pueden salir, algo así, no se viene dicho. Pero entonces, hermanos míos, los invito a reconsiderar y a tomar esa decisión. Tomar esa decisión delante de Dios y decir: Señor,
y lo echo lejos, y en el nombre de Jesús, clamar que su sangre preciosa nos cubra y que nos libre